Y mientras Maradona ya descansa en paz en el jardín de Villavista, el cementerio donde fue despedido por su círculo íntimo, vamos a hablar con Guillermo Blanco, que fue jefe de prensa de Maradona en el momento de quizás mayor popularidad en Nápoles, donde incluso lo han despedido en las últimas horas con tanto o más estruendo que acá en Argentina. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo era ser jefe de prensa de alguien tan popular como Maradona en Nápoles? Sí, buenas noches. ¿Cómo andan, Úrsula, todos? No, era un trabajo periodístico. Yo era periodista, había podido estar muchos años en el gráfico, en goles, en crónica, y estando en Europa, Jorge Sitterpiller y él me convocan para ayudar un poco al periodismo a hacer su tarea mejor, una cosa totalmente loable desde el punto de vista de ellos, ¿no? Porque la idea de comunicacional, periodistas de todo el mundo que lo requerían, y no había manera de complacer a todos y tampoco a muchos, ¿no? Y bueno, era la tarea de uno, hacer lo cotidiano, entrenamientos, gente que venía en los aviones. Era un trabajo bastante arduo, pero no dejaba de ser otra faceta que para mí era aprender más desde el punto de vista periodístico desde otro lugar, y ni hablar desde los aviones, las concentraciones con los equipos, tanto con el Barcelona como con el Nápoles, acompañarlo a Manchester o donde fuera. De alguna manera en el gráfico lo hacíamos también, pero por ejemplo yo en el 81, cuando Diego estaba en Boca, fui el único periodista argentino, no te diría mundial, que cubrió un cuadrangular de Boca en Costa de Marfil, en Avillán, de Boca de Diego, de Miguel Brindisi, de Mouso, la Guillermo, ¿y Rodríguez, Ruggeri. cómo podrías describir el vínculo de Nápoles con Maradona y de Maradona con esa ciudad? Tiene que ver con un gen común que te lo pueden decir los sociólogos, uno no lo es, pero tenía mucho que ver con lo que se veía hoy en la fila para llegar a verlo pasar, a darle el último adiós. Yo recuerdo cuando Diego llega el día anterior al 5 de julio, ni preveíamos, ni imaginábamos que un día después de ese día 4, el día anterior, que lo acompañamos con Jorge Sitterpiller a conocer el campo y a que él pateara un par de tiros, hiciera un par de chistes con el estadio vacío, que al día siguiente iba a haber 70.000 personas, no digo 70.000 personas para verlo, solamente para darle la bienvenida e irse. Fue una cosa que no creo que pueda llegar como está el mundo y como están la escasez de jugadores de ese nivel, que puedan llegar a ocurrir nuevamente. Y se da una cosa que tiene que ver con una clase social, te diría, ¿no? Porque digamos, allá era todo más uniforme, ¿no? Acá está más mezclado todo, acaso por la genética nuestra. Allá es una cosa más uniforme, pero de abajo, por llamarlo de alguna manera. Y un poco además, contanos cómo era, por otra parte, administrar ese caos que era, ¿no? Porque era éxito, era desafíos futbolísticos increíbles que iba superando, pero al mismo tiempo era el momento de mayor ebullición también en la vida social, en la noche. ¿Cómo te manejabas con esa vida tan en plenitud de Maradona? yo estuve los 2 primeros años de Nápoles. Cuando llega Coppola yo me vuelvo, cambia toda la estructura, es otra, tampoco está Sitterpiller. Y tanto el camarógrafo Juan Carlos Laburu, un excepcional camarógrafo que trabajaba aquí en Canal 9, creo, y que fue convocado, fue con la familia a vivir allá y no volvió nunca más. Yo te diría que vivir ahí con Diego fue una experiencia periodística única, irrepetible, obviamente. Y que te muestra la devoción de un pueblo y la necesidad de un pueblo por tener a alguien. Antes lo tenían a San Gennaro, Claro. en menor medida lo tuvieron a otro argentino, a Cabezón Sívori, que después de la Juventus terminó su carrera allí, y allí falleció un hijo de Sívori en Nápoles. Bueno, y ahora un poco
Como corolario, el San Paolo va a pasar a llamarse Diego Armando Maradona, tal vez tiene que ver con ese cierre, ¿no? A eso iba, vos fijate que todas estas expresiones son populares y en lugares populares, ¿no? Diego lo reemplazó a San Gennaro de verdad, y fíjate que vos mismo lo estás diciendo ahora, está reemplazando al San Paolo también de verdad. Es un mito que hay que entenderlo desde la sociología, desde la filosofía. Fíjate vos que son ciencias que todavía no han abordado en su inmensidad el fenómeno que ha producido Maradona. Solamente en Nápoles ha habido alguna vez, yo recuerdo, un intento de intelectuales de hacer un congreso, una manifestación que decía la clase no es agua, se llamaba. Pero salvo eso, no ha habido otras manifestaciones desde la cultura, desde las profundidades, para entender el fenómeno de la unión de un pueblo entero con el deporte, con el fútbol, con lo sociológico, con lo filosófico. Guillermo. Todo hecho como ejemplo por un chico nacido en Villa Fiorito. Guillermo Blanco, gracias por compartir estas reflexiones, estos recuerdos del paso de Maradona a Nápoles. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, hasta luego.